¿Se ve? Sí, doctora, sí, señora. Ok, listo. Entonces, como te decía, cualquier cosa me avisan porque uno nunca sabe en esta era. Yo quiero, antes que nada, contarles que, bueno, voy a empezar la conferencia y la vamos a hacer de esta manera. Tenemos 2 horas y media, es decir, hasta las 4:30. Yo voy a dar un marco general, digamos, la primera hora y media, y después va a estar con nosotros Teresa. Es una persona que sufrió este tipo de violencia y va a compartir con nosotros su experiencia, y después vamos a hacer como un conversatorio con las preguntas de ustedes, con lo que nos cuenta Teresa y lo que yo les he dicho. Entonces, todo lo que quieran lo pueden ir poniendo en el chat. Yo por el momento no lo miro, pero en el momento en que estemos en la conversación con Teresa, estaré contestando las preguntas y estaremos comentando sus comentarios. Entonces, para empezar, digamos, voy a tener como 2 guías, o he tenido 2 guías durante la preparación de esta conferencia. Y uno es esta guía, precisamente se llama Guía de Intervención en Casos de Violencia de Género, de 5 autoras españolas, que me parece una guía excelente, donde realmente me ayudó mucho como a estructurar todo lo que yo venía haciendo a nivel de terapia, pero como que le ayuda a uno a dar orden. Entonces, esa es una guía. Y otro, todo lo que nos ha aportado Lenore Walker, que ha sido la pionera, ha sido realmente la pionera en el trabajo con mujer maltratada, y ella tiene libros fantásticos y ha hecho mucha investigación. Entonces, digamos, a estas 2 guías las voy a tener acá, van a estar referenciadas todo el tiempo. Cuando referencie esta guía de Romero y colaboradores, la voy a poner así ya, la guía Romero colaboradores 2015, pero ustedes ya saben, es la guía de intervención en casos de violencia de género, excelente, entonces se las recomiendo. Entonces, para empezar, empecemos hablando qué es de qué voy a hablar, es decir, ¿a qué me refiero con mujeres maltratadas? Hay muchos tipos de maltrato. Por ejemplo, hay maltrato o hay violencia en la pareja. Muchas veces hay una escalada de violencia en medio de los tragos, se golpean, y eso ocurrió una vez y es totalmente ocasional. A ese no me voy a referir. Voy a referirme a la violencia que empieza a volverse un patrón, un patrón en la relación. Entonces, miremos a qué me refiero con mujeres maltratadas por su pareja o violencia de género. Primero, pues obviamente la violencia puede ser física, psicológica, verbal, que es parte de la psicológica, o sexual. Segundo, es ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer. Por eso hablamos de violencia de género. Es en la condición de ser mujer la que lleva a que se violente, a que sea agredida por el hombre. Y me voy a referir básicamente a violencia de hombre contra la mujer. No me voy a referir a la violencia en parejas, por ejemplo, homosexuales. No tengo el conocimiento, entonces a esa no me voy a referir. Es la mujer golpeada, maltratada por el hombre, que es su pareja o su expareja. Muchas mujeres siguen maltratadas después de separarse y la expareja sigue en la misma dinámica de violencia. La relación es asimétrica y jerárquica. Y acá volvemos al hecho de la mujer como víctima por el hecho de ser mujer en esta sociedad machista, donde la mujer está en una posición subordinada por debajo a la del hombre. Y hay un patrón, una dinámica que puede ir escalando cada vez más. Como les decía, no es la pelea ocasional, terminaron golpeándose en medios. Por ejemplo, tengo una paciente que en diciembre tomó mucho alcohol día tras día tras día, fiesta,
y el 28 de diciembre la pareja la golpea, pero estaban en una escalada los dos de violencia muy grande. Entonces, a eso no me refiero, vuelvo y digo, es cuando haya una dinámica. Hay personas que diferencian la violencia contra la mujer de dos tipos. Unas que es la violencia castigo, Nardini y Perroni hablan de la violencia castigo, que es esta que yo estoy hablando, que es asimétrica. En cambio, la diferencian de la violencia agresión, donde hay más simetría y se enganchan en peleas tan fuertes en esa escalada que puede llegar a la violencia. Yo me voy a referir básicamente donde hay asimetría jerárquica y hay un patrón y una dinámica que se repite y se repite. Entonces, la literatura científica señala que, como ya les decía, la desigualdad de hombres y mujeres en la sociedad como el origen de la violencia de género. Entonces, esto lo tenemos que tener en la mente porque es con este telón de fondo que vamos a mirar todo el resto de la conferencia y la intervención con las mujeres, la desigualdad entre hombres y mujeres. Y hay un tema que me ha parecido muy interesante y es cómo es tan compleja la dinámica, que las causas, por ejemplo, esta causa, la diferencia entre hombre y mujer, la causa se convierte en uno de los elementos por los que la relación se mantiene. Y el mantenimiento de la relación genera efectos en la mujer, como lo vamos a ver, como tristeza, depresión, impotencia, que a la vez es otro elemento que mantiene la violencia. Entonces está todo intrincado, las causas, el mantenimiento y los efectos. Y unas retroalimentan a las otras. Eso lo dejo ahí porque lo voy a desarrollar más adelante. Entonces, empecemos por las dinámicas de la violencia. Hay varios tipos de dinámica que yo quiero hacer referencia. Una es una dinámica propuesta también por Romero, pero en el 2000, uy, ahí está mal el año, perdón, es 2004 y 2011, y es una pirámide donde ella habla que la dinámica de violencia se da en esta pirámide que están viendo, donde la parte de abajo hay desigualdad. Ella habla de micromachismos. Después viene una siguiente fase de violencia psicológica y una final de violencia física. Veámoslo más en detalle. Desde el interior de esta pirámide, la mujer no se da cuenta que está metida en esta pirámide de violencia. No percibe que hay una progresión y un agravamiento. Ustedes ven, la desigualdad son esos micromachismos muy, llamémoslos, no evidentes, pero se va pasando poco a poco a una violencia psicológica más evidente, más de comentarios humillantes más fuertes para llegar a la violencia física. Además, las partes de abajo, es decir, la parte de desigualdad, primero, oculta e invisible, oculta e invisible para la mujer y para los demás. Entonces, esa parte le da la base al resto de la pirámide, ¿sí? Pero es muy difícil para la mujer darse cuenta, es totalmente invisible. Y estas fases se suceden una antes de la otra, es decir, primero tenemos la desigualdad, después la violencia psicológica y por último la violencia física. Y cada una sirve de cimiento para la siguiente. Cuando ya se ha instalado la base de desigualdad, ya se puede pasar a la fase de violencia psicológica porque ya la anterior le sirvió de cimiento. Y ya cuando estas dos están consolidadas se pasa a la violencia física. Esto va naturalizando la violencia y los primeros incidentes impiden a la mujer detectar la violencia y abandonar la relación. Se vuelve parte de la cotidianidad, de la naturalización de la violencia. No se da cuenta que eso está ocurriendo. Entonces, como no se da cuenta, pues no puede salir de ahí. Y cada vez
digamos, esto se va confundiendo y para la mujer es mucho más difícil salir porque de vez en cuando hay manifestaciones amorosas. Entonces, esto es no solamente violencia, sino estas manifestaciones amorosas intermitentes que hace que la mujer esté aún más confundida y más atrapada en esta red. Entonces, veamos un poquito en detalle cada una de estas fases. Entonces, tenemos la desigualdad. ¿Cómo se da esta desigualdad? Con intimidación, amenazas, coacción, no dejándola tener amigos, controlando, por ejemplo, el dinero, controlando, no te dejo trabajar, cosas que son en algunos momentos sentidas como amorosas. No te dejo trabajar porque tú te mereces estar en la casa, no hacer nada, tranquila, ¿sí? Eres la princesa de la casa. Con autoindulgencias en el sentido de, ay, no, eso no fue tan grave, no, yo no lo hice a propósito, fue que se me fue esa palabra, pero perdón, eso no vuelve a pasar. O dar lástima. Es que yo estaba muy estresado, es que yo estoy muy mal, es que no me entiendes. Tengo una persona que todo el tiempo le están diciendo, es que tú no me quieres, es que tú no me entiendes, yo tengo muchas cosas encima, mucha presión. Y el pseudo apoyo se refiere por ejemplo, apoya causas de mujeres. Dice que la lucha de las mujeres es válida y habla sobre esto, pero a la hora de la verdad en la casa, nada, nada y todo lo contrario. En este momento estoy atendiendo y yo ahora más adelante les muestro un testimonio de ella a una mujer de 75 años que el hombre la maltrató toda la vida. Ella viene a consulta hasta hace un año y ahorita tiene 75, como les digo, y ella, él escribe libros sobre feminismo, sobre violencia contra la mujer, y lo que le hace a ella es terrible, pero él todo para afuera tiene unos discursos sobre la violencia contra la mujer y sabemos, conozco a la mujer y a la hija y contra ellas es un agresor terrible. Entonces, una cosa es lo que muestra y otra cosa realmente lo que vive, cómo es él en la cotidianidad. ¿Qué pasa? Entonces yo les decía que se mezclan las causas, el mantenimiento y los efectos. Con estas desigualdad, con estas descalificaciones permanentes, con estos engaños, y yo nunca dije eso, con esa intimidación, ¿eso qué va generando en la mujer? Va generando un malestar difuso y agotamiento. Es una sensación de cansancio, pero el malestar es difuso, no se entiende muy bien qué es lo que está pasando. La mujer empieza a sentirse indefensa, impotente, además no sabe muy bien contra quién luchar, qué hacer, porque como es todo por debajo, como invisible, ella no sabe cómo defenderse, pero siente que se siente cada vez más impotente. Y todo eso lleva a que se paralice y al paralizarse tiene grandes dificultades para tomar decisiones. No puede realmente ni entender qué le pasa ni decir hago algo diferente. No puede tomar decisiones. Esa parálisis la deja totalmente quieta, sin saber ni muy bien a qué defenderse, pero paralizada. Hay mujeres que dicen, es que yo creo que me estoy enloqueciendo, yo siento que me estoy enloqueciendo porque como que la realidad no coincide con lo que yo estoy sintiendo. Y entonces él dice que tenemos la mejor relación, la relación espectacular, que la familia es lo más importante, que la mujer por encima de todo, que no violencia contra la mujer. Pero lo que vive ella es todo lo contrario. Entonces empieza a haber contradicciones y ella dice, sí, soy yo la que estoy mal, soy yo la que estoy loca. Y ese es un tema importantísimo para la terapia en el sentido de que empiezan todas las justificaciones son en contra de ella, ¿sí? Soy yo la que soy defectuosa, soy yo la que fallé, soy yo la que no hice, soy yo, no es el otro. Y por supuesto, la autoestima empieza a deteriorarse.
Con todo esto podemos esperar y entender que hay una gran inseguridad. La mujer empieza a estar muy insegura de sí misma, de su capacidad de ver el mundo, de su capacidad de entender, incluso no entiende qué le está pasando por dentro y por qué siente esas sensaciones. Y poco a poco, cuando va pasando esto, empiezan a habituarse y a decir, ok, esto es lo normal. Me acuerdo una persona, una niña que me decía, nada que ver con este tema, sino con el dolor de estómago, y me decía, yo siempre creí que uno vivía con dolor de estómago, porque desde chiquita tenía una cantidad de problemas y decía, yo creí que eso era lo normal, que uno siempre y todo el mundo vivía con dolor de estómago. Lo mismo le pasa a estas mujeres, se empiezan a habituar y a sentir que esto es lo normal. Entonces, por eso se naturaliza la violencia. La segunda fase, digamos, es la violencia psicológica. Acá obviamente hay insultos, humillaciones más fuertes, chantajes, si tú no haces esto que yo te estoy diciendo, no te doy lo otro, amenazas con abandonarla, con no darle el dinero, con quitarle los hijos, y poco a poco empieza a haber unas estrategias para aislarla. Este es otro denominador común. Los agresores empiezan a aislar a las mujeres. No, que vamos a hablar con tu familia no nos entiende, no vayas donde tu mamá, si vas donde tu mamá, yo no te hablo, no te vuelvo a dar la mesada, una cantidad de cosas de chantajes y amenazas para también aislar y por momentos abandonar. Entonces, esto lleva a que la mujer sienta temor realmente al abandono. Este aislamiento es clave y lo vamos a ver también en terapia. Es fundamental tenerlo en cuenta porque tenemos que trabajarlo en terapia. Los agresores minan la red de apoyo de las mujeres y lo hacen de una manera imperceptible. Hay un autor que habla, Lorente, que habla de la mujer maltratada como la mujer bonsai, porque el agresor le va cortando todas las ramitas que van saliendo, todos los contactos que tienen con otras personas, toda la autoestima se lo va cortando y lo único que le queda a ella es las gotas de agua que le echa el mismo agresor, que son las gotas de agua, ese cariño, ese afecto, ese romanticismo de vez en cuando. Entonces, todo esto la lleva a que no tenga red de apoyo y a la vez no crezca, no pueda fortalecerse ella. Estoy pensando en esta misma mujer de 75 años que me va a acompañar también hoy todo este tiempo, y ella, el marido una vez quería tener relaciones sexuales y una vez ella decidió decirle que no, porque muchas veces aceptaba y no quería, y una vez le dijo que no. Él le dejó de hablar 5 años, 5 años, no 5 días ni 5 semanas, 5 años, por eso. Entonces, fíjense cómo esos chantajes y esas amenazas o esa violencia psicológica, no hablar, no decir nada durante 5 años es violencia. Entonces, ¿qué efectos tiene ya esta segunda fase? Además de todos los anteriores, por supuesto, empieza a aumentar el miedo. Un miedo constante, permanente, ansiedad. Ellas se describen como estar todo el tiempo alerta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo llega hoy? Si llega a tal hora quiere decir esto, si llega a la otra quiere decir lo otro. Es decir, empiezan a estar súper alertas a que si llegó, el otro día oía una mujer que decía, llegaba tarde el marido después de tomar y la primera frase era clave. Él me preguntaba qué hay de comida y yo respiraba. En ese momento sabía que no iba a haber problema, pero si llegaba de mal genio, empezaba con pullas, empezaba con una cantidad de sarcasmos y hacerle preguntas. ¿Y usted por qué no me quiere? ¿Y por qué no me atiende? Es que últimamente usted no hace nada por mí. Ella ya sabía que la primera frase le decía
cómo estaba. Entonces imagínense toda la noche esperando, mirando el reloj y esperando a ver cuál va a ser esa primera frase. Depresión, hay muchas mujeres que todo esto las lleva a una depresión, no quieren moverse, no quieren salir de la cama, quieren estar quietas todo el día. Trastornos del sueño por lo mismo, porque están hipervigilantes. Entonces se despiertan con frecuencia a ver cómo está, si ya llegó, si no llegó, si llegó tomado, si no llegó tomado, o con la ansiedad por dentro de qué va a pasar. Trastorno de estrés postraumático, empiezan a desarrollar trastornos de estrés postraumático, de evitar situaciones, de estar siempre alerta, de estar siempre con una sensación de que definitivamente acá no hay calma, no hay paz en ningún momento. Esto nos va, ustedes se van dando cuenta cómo nos va poniendo los peldaños para llegar a esa última parte que ya es la violencia física. Y claro, todo el tiempo empiezan a estar interconectados, ¿no? Hay momentos de violencia psicológica, otros de violencia física, pero se vuelve a las otras. Es decir, todo el tiempo hay una interconexión, pero nos va sentando unas las bases de las otras. Espérenme que no me pasó. Y entonces ya la violencia física, obviamente la violencia física son golpes, empujones, zarandeos. Tengo una amiga, digamos, que una de las violencias físicas estaban en medio de una pelea y el marido la metía al agua fría, como a los niños que se les meten al agua fría en medio de la pataleta. A ella la metía él al agua fría. Otros zarandean, otros golpean, otros están empujando. Muchos son los empujones y digamos, hay esa violencia, pero por momentos, hay momentos que no se ve esa violencia. Ay, no, fue que se tropezó. Esta persona que les digo que que estaba atenta a ver si el marido llegaba y cuál era la primera frase, ella, su primer episodio de violencia lo relata como que él se iba cayendo y la empujó. La empujó, fue una patada en la espalda, una patada. Pero ella dice, no, él se iba cayendo. Al principio como que hasta la misma violencia física se minimiza, ¿no? ¿Cuáles efectos tienen además de todos los anteriores? Ya cuando la violencia física se da, se encuentran en muy mal estado psicofísico, ya de salud, y de la parte física y de salud deteriorada. Se siguen sintiendo anuladas, confundidas, deprimidas, asustadas, lo que les impide pensar con claridad y tomar decisiones. Están realmente confundidas. Tomar la decisión es muy difícil. Ver lo que les está pasando es muy difícil. Y pues claro, hay lesiones físicas según los golpes y puede haber incluso la muerte. Y esto es uno de los temas más complicados porque de la violencia física en algunos casos se puede llegar a la muerte. Y ahora que digo en algunos casos, yo lo que voy a hablar hoy son como generalidades. Habrá todas las diferencias según uno u otro caso, según la especificidad de cada mujer, de cada relación, pero en general hay como patrones generales, como esta primera pirámide que les estoy mostrando. Esa era, como les decía, mi primer guía era estas autoras. Ahora vamos a seguir con Lenore Walker, que es la primera persona que describe el ciclo de la violencia. Entonces, según lo que ella describe, yo hago este ciclo y ya vamos a ver ella cómo nos lo muestra. Entonces, cuando la violencia ya ha subido a la tercera parte de la pirámide, a la violencia física, en muchos casos, no en todos, repite un ciclo. En la primera parte del ciclo es una acumulación de tensión, tensión, tensión. Llega el episodio de violencia grave. Después viene un periodo en que la pareja se distancia y cada uno se va para su lado. Y después hay una
una fase de arrepentimiento cariñoso o luna de miel, lo llaman algunos. Después de este arrepentimiento cariñoso, pedida de disculpas, flores, mariachis, llevadas a viajes espectaculares, la relación vuelve y se acerca y vuelve y se estabiliza y vuelve poco a poco a repetirse el ciclo. Vuelve y aparece la acumulación de tensión, la violencia y esto se repite. Puede durar, un ciclo puede repetirse una vez al mes o más frecuente o una vez al año, pero es repetitivo el ciclo. Veamos con calma algunos de estos elementos. La acumulación de tensión. En la acumulación de tensión, él empieza a haber actos muy sutiles de agresión, pero no son tan evidentes. Entonces empiezan las pullas, los golpes duros, pero todo empieza a ser sutil, pero empieza la mujer, va sintiendo que eso va creciendo, creciendo, creciendo. El agresor manifiesta la hostilidad y descontento, pero no de manera grande, explosiva, sino, ¡ay, usted sí es una bruta! Usted sí no piensa, ¿sí? Y empieza a él, dentro de él, a un monólogo repetitivo, a la rumiación, un monólogo que se repite de es que ella no me hace caso, esta definitivamente no me quiere, será que está con otro, y empieza a envenenarse, digamos, con posibilidades. Claro, ya no me saluda igual que antes, eso quiere decir que está con otra persona. Y eso va llevando a que la tensión aumente y aumente. ¿Qué hace la mujer? La mujer trata de calmarlo, lo complace, como que no le lleva a la contraria, hace cosas que sabe para que no se irrite y como que está, por decirlo de alguna manera, como en un modo con el volumen bajo, haciendo todo pasito para que el agresor no se irrite y no esté como aumentando de por sí ya la tensión que hay. Le dice cosas, es agresivo verbalmente y la mujer no responde, se queda callada. Dice, mejor me quedo callada para que aquí no pase nada. Y utiliza técnicas para que la otra persona reduzca la rabia, lo invita, por ejemplo, a hacer meditación, a hacer algo de yoga, a mirar una película juntos, algo para reducirle la rabia al agresor. Hace todo tratando de que la tensión no siga su curso y llegue al estallido de violencia. Una paciente me decía, nada de lo que hacía por él estaba bien. Y ella trataba de hacer todo. Sé que le gusta esto, sé que le gusta la sopa caliente, se la voy a llevar caliente, sé que le gusta lo otro, lo hacía todo para disminuir la tensión, pero nada de lo que hacía estaba bien. Llegamos a la fase de la violencia grave. Acá la violencia puede ser grave, grave. Pero ella dice, no sé cómo, esta paciente me decía, no sé cómo hacía, pero él podía hacerme vivir un sueño feliz y destrozarlo todo en cuestión de segundos. ¿Sí? Porque llega la violencia. Habían estado en una luna de miel fantástica, la hacía sentir bien, pero llega la violencia. Tarde o temprano llega la violencia. ¿Cuándo llega la violencia? Cuando la tensión se hace insostenible y el agresor descarga de una manera incontrolada la tensión acumulada con agresión física y verbal. Obviamente, la tensión física siempre va acompañada de la verbal. Entonces, siempre hay insultos, es que usted es una puta, usted no sirve para nada, usted es peor que el florero, usted no sirve ni como el florero, le decían a una de mis pacientes. El florero por lo menos sostiene las flores, usted no sirve ni para eso. Y siempre la violencia física va unida a esa violencia verbal. Nunca la violencia física es sola. ¿Sí? El agresor diciendo mi amor, te amo y mientras estando golpeando. No, siempre van unidas. Hay mujeres que dicen que cuando sienten que la tensión es insoportable y que saben que ya va a venir la violencia grave,
hacen cosas para que se descargue la violencia, para que el agresor de una vez suelte, golpee, pero ellas ya saben, entonces, ¿dónde lo hacen? Entonces empiezan a planear, no, mejor hacerlo en la casa, en tal sitio, por ejemplo, es mejor en la habitación que en la cocina, que no haya cuchillos. Entonces empiezan a tomar decisiones como estas, donde podría desencadenarse mejor y donde haya menos riesgos. Los desencadenantes más frecuentes puede haber muchos, pero los típicos son celos, reales o no reales, reales en el sentido en que la mujer puede que no esté hablando con nadie. Hay un caso documentado donde la mujer está acostada durmiendo y el marido llega y la coge a golpes y tantos son que la llevan a urgencias. Pero celos en el sentido de cuando digo que están en una reunión, entonces dice, es que usted estaba mirando más a otra persona. Es que usted, en otro de los casos que atendí, es que usted, antes de que nos casáramos, le dio un beso a un exnovio de hace 1000 años. Temor al abandono es otro desencadenante y la separación. Y acá el punto es complejo, porque cuando el hombre siente que puede haber una separación, un divorcio, puede aumentar la violencia y sabemos que los casos de muerte, cuando llega y mata a la esposa, muchas veces es cuando sabe que ella se va a separar y le dice, ¿conmigo o con nadie? Y ahí viene el riesgo de muerte. Por eso este es un tema muy complejo y que tenemos que evaluar muy bien, porque puede llegar, no todos los hombres que golpean llegan a matar, no, pero tenemos que evaluar porque es un riesgo grande. En estos casos, pues la mujer trata de protegerse, pone las manos y cuando la descarga ocurre, cuando la agresión termina, el agresor siente como una reducción fisiológica de la tensión, lo que es, ellos lo describen como, incluso como placentera, es de haber tenido tanta tensión, después quedan como, descansados, reconfortante. Y la última parte del ciclo es el arrepentimiento cariñoso o luna de miel. Entonces, acá es muy importante ver cómo el hombre en general se hace lo que sea, le lleva flores, el anillo. Una paciente que atendí hace unos años, el agresor venían de Villavicencio y a ella le entró una llamada de un compañero de un curso de crecimiento personal. Y él se pone tan furioso, están en la carretera, para, la baja del carro y sigue. Y ella se queda sola, sin un peso, con el teléfono. Es todo lo que tiene para regresar a Bogotá. Después de eso me dice, ¿usted se imagina el ramo de flores que me llegó? Porque entonces ahí viene todo tratando de reparar y que aquí no está pasando nada, no pasó nada, yo no lo vuelvo a hacer, entonces pide disculpas, se arrepiente. Realmente él en ese momento, de verdad, cuando uno habla con el agresor, está arrepentido. Intenta ayudar a la mujer, es decir, se la golpeó, ven, vamos a urgencias, ven, yo llevo que te curen, ven, hacemos lo que necesites. Es amable, da regalos, da las serenatas y promete un cambio. Y dice, yo no lo vuelvo a hacer. Te lo prometo que yo no lo vuelvo a hacer. Yo voy a cambiar. Y ahí muchos empiezan a repetir conductas del noviazgo, es decir, de llevarle cosas, de que vayan a cine, de que salgan con amigos, lo que en el noviazgo les había funcionado. Entonces repite esas conductas y le dice a la pareja y le dice a la mujer que es lo único, que ella es la esperanza, que él no puede sin ella, que él no puede vivir sin ella y que ella es la única que lo entiende, y la convence de que dos personas que se aman pueden superar todo.
y que esto no va a volver a pasar porque los dos se aman y entonces los dos pueden superar cualquier vicisitud de la vida. La mujer, por su parte, desea creerla, recupera la esperanza. Hay estudios que muestran que esa esperanza es algo de lo que la mantiene ahí, y dice, ¿por qué esa esperanza? Porque dice, si en esta fase de luna de miel es tan especial, es tan espectacular, es el príncipe que yo quiero, ¿qué me está demostrando eso? Que él sí puede realmente hacer el cambio. Entonces, dice, yo voy a darle la última oportunidad porque él me lo está demostrando que sí puede ser. Y este periodo de luna de miel, además, refuerza la relación y el continuar, porque realmente pasan cosas muy lindas y pasan cosas que la mujer de alguna manera estaba extrañando, todos esos regalos, esas atenciones, el salir con amigos, lo estaba extrañando. Entonces es un refuerzo para continuar en la relación. Entonces, si nosotros vemos este ciclo otra vez, ¿en qué parte del ciclo interviene la policía? Por lo general a la policía se le llama cuando la violencia es grave. Entonces los llaman y muchas veces llegan a la casa y no estaba pasando nada. Yo he tenido pacientes que le dicen a la policía apenas entren, no, fue un malentendido, es que mis vecinos oyeron, pero no, estábamos aquí como en una recocha, no, acá no está pasando nada. Pero muchas veces la policía interviene ahí, en el momento de la violencia. ¿Cuándo intervienen los abogados? A los abogados, si aquí hay abogados, me van a corroborar esto. A los abogados no les gustan estos casos, porque la mujer los busca en general en el periodo de distancia y dicen, estoy hasta acá, no doy más, no aguanto más, ya ahora sí me voy a separar. Y ahora sí inicie todos los trámites para la separación. El abogado va a iniciar todos los trámites para la separación y viene el periodo de luna de miel y les dejan todos los papeles tirados y hasta ahí llegó. ¿Y cuando nos vienen a terapia? Muchas veces nos vienen a terapia en la parte de luna de miel. Entonces vienen 1 o 2 veces a la cita, pero como están en luna de miel, pues no le ven la necesidad, esto no va a volver a pasar, entonces pues dejan de asistir. Algo le pasó acá. Bueno, hay una investigación de Leonora Walker donde dice que no siempre en la fase de luna de miel hay arrepentimiento cariñoso. Puede que no haya tanto despliegue del regalo y la serenata, no hay tanto estas conductas de luna de miel, pero sí hay una fase, pues la tensión bajó, la violencia ya no está. Entonces la mujer dice, ya, esto no va a volver a pasar. En algunos casos, entonces, no hay esa luna de miel. La investigación de ella muestra que recién empezada la relación, hay más fase de luna de miel. Es decir, la fase de acumulación de tensión, la tensión es más bajita y la fase de arrepentimiento cariñoso es grande y se da más. A medida que va pasando el tiempo y la relación se va consolidando, la aumento de tensión es más fuerte y la luna de miel más chiquita. Ya con una luna de miel más chiquita, ya con eso se logra la estabilidad y volver al ciclo. Sí, lo vamos a ver ahora en un momento. La percepción de tensión y peligro continúa en niveles altos y no baja hasta el arrepentimiento cariñoso. Puede haber un riesgo de muerte o de daño más grave. Ya lo vamos a ver en otra forma de presentar el ciclo. Y esto ya se los decía. Con el tiempo la acumulación es más frecuente, pero la fase de luna de miel o arrepentimiento va disminuyendo.
Entonces, yo quiero que ustedes se pregunten un minuto, no tenemos el tiempo y pues cómo comunicarnos, pero me lo van a decir después. ¿Qué nos genera a nosotros el silencio de la mujer? La dificultad para separarse del hombre que la maltrata, la negativa a denunciar, los sentimientos de amor hacia el maltratador, que vuelvan a convivir con él cuando ya se habían separado, que lo perdonan una y mil veces. ¿Qué les genera a ustedes como terapeutas? ¿Qué nos pasa a nosotros cuando vemos que la mujer vuelve? Ahorita estoy atendiendo una mujer de 35 años que me está hablando de la violencia de su papá hacia su mamá. Y la mamá estuvo separada del papá 9 años. Y ella me dice, yo no entiendo, ¿cómo fue que de pronto volvió? Ya, así, de pronto, 9 años separada. Y es esto, uno dice, no, ya pensábamos que eso estaba, ya, lo había logrado, lo había superado. Ahorita, en este momento, hace un año, en el inicio de la pandemia, vuelve y se separa porque durante la pandemia la tensión aumentó y eso es otro tema con la pandemia, están viviendo juntos todo el tiempo en un espacio, ese principio de pandemia fue muy difícil, la tensión aumenta, aumenta, aumenta y los golpes y el ciclo se vuelve más frecuente. En este caso de estos papás de esta paciente, la mamá en mayo del año pasado se decide separar, se va a la casa de esta hija, que es mi paciente, y la semana pasada le decía a ella, ¿sabe qué? Yo creo que ella tiene ahorita unos 63, 4 años, la mamá. Dice, yo creo que yo voy a terminar cuidando a su papá cuando sea viejito y bien chocho. Y ella le dice, no lo puedo creer que me esté diciendo eso otra vez. Va a volver con él después de que la vez pasada duró 9 años y ahorita va a volver. ¿Y cómo así que lo está viendo? Ella le parece algo inconcebible. Y eso a veces nos pasa a nosotros. Entonces preguntémonos a nosotros, a nosotras, ¿qué nos genera cuando la mujer vuelve, cuando cuando le cuesta tanto trabajo dejarlo? Que uno dice, pero ¿cómo así? ¿Qué nos pasa a nosotros como terapeutas? Entonces, como les decía, las causas se pueden confundir con el mantenimiento de la relación. Hay muchas personas que dicen, es que la mujer es masoquista. A ella le gusta que la golpeen, porque si no, ¿cómo es que se aguanta eso? Y pues yo, primero, no creo que sean masoquistas, no conozco, dentro de mis pacientes no hay ninguna masoquista. Además, creo que no debemos hacer como conjeturas o como juicios tan a la ligera. Es demasiado sencillo decir eso a una realidad tan compleja. Entonces veamos cómo se van mezclando estos factores. Primero, no podemos olvidar que hay amor, ¿sí? Hay una relación afectiva y la mujer quiere a esta pareja, aunque sea un maltratador. Entonces, hay una cantidad de elementos que se mezclan, que llevan a que sean, como les decía hace un rato, la causa, pero de la causa de la violencia contra la mujer, pero a la vez los efectos y lo que lleva a que se mantenga. Entonces hay unos mandatos de género. Entonces miremos ya lo más macro. ¿Cómo es que nuestra sociedad nos enseña a ser hombres y mujeres? ¿Cuáles son esos mandatos de género? No los podemos dejar de lado. A las mujeres se nos ha inculcado siempre que debemos estar al servicio de los demás, que cuidar del otro está muy bien. Y cuando uno, por ejemplo, pensemos en las profesiones, es más frecuente que seamos mujeres las psicólogas, menos los hombres. Los enfermeros, las enfermeras, más las mujeres, porque son todas esas relaciones de cuidado y de servicio al otro. También hay mandatos de género donde nos dicen que lo emocional es lo de la mujer. La mujer tiene que estar, digamos, es la sensible, es la emocional, el hombre es el racional. Y fíjense que acá de qué estamos hablando, relación de pareja. Entonces nos dicen que nosotras las mujeres somos quienes debemos mantener la pareja, la familia. Hay una cantidad de frases
que si ustedes tienen alguna, por favor escriban en el chat, de frases que dicen, por ejemplo, el centro del hogar es la mujer, o un hogar se mantiene gracias a una mujer. Es decir, hay unos mandatos de que lo importante es lo emocional y a la vez somos las que debemos mantener la familia, renunciando a proyectos personales. Y si una mujer renuncia a proyectos personales, es normal, hace parte de esto que estamos hablando. El hombre sí no puede renunciar, pero la mujer sí. Y somos salvadoras. ¿Y a quién vamos a salvar en esta relación? Pues los vamos a salvar a los hombres pobrecitos que no podían controlarse y perdieron el control en un momento de rabia, pero ellos no querían hacernos daños. Somos las salvadoras. Y también hay una cantidad de mandatos sobre el amor romántico, de cómo debe ser, para toda la vida, quiero llegar viejita, viejito contigo. Es decir, hay una cantidad de ideas, las novelas, las historias, los escritos. Hay muchas cosas, las novelas de televisión, donde es el amor romántico, solamente hay una pareja en la vida, que es una cosa que le hace mucho daño a las mujeres, muchísimo daño, porque dices que yo no voy a conseguir a nadie más. Entonces, hay una cantidad de mandatos de género. Bueno, también hay todo de que el hombre es el que tiene más poder, la mujer la que tiene menos poder, el hombre debe ser más grande, más fuerte, más grande, más fuerte, más poderoso, donde se empiezan desde esos mandatos de género a marcar la simetría. Por ejemplo, tengo una mujer hace tiempos que me decía, es que me conseguí la pareja que estaba buscando, es genial, pero es bajito y no me siento protegida. Entonces, fíjense la cantidad de mandatos que nos están diciendo que el hombre debe ser más fuerte, con más poder adquisitivo, y la mujer más débil, que hay que cuidarla, y menos autosuficiente. Entonces, ese es un elemento. Y fíjense que cuando empieza a haber la violencia, pues la mujer empieza a querer salvarlo, por un lado, y a querer como que la relación se mantenga a costa de lo que sea, porque con el amor juntos lo vamos a lograr todo. Entonces hay todos estos mandatos que no podemos olvidar y son básicos para la terapia. Tenemos historias en la infancia, tenemos que revisar el tipo de apego. Se ha encontrado que las mujeres víctimas de maltrato por lo general han tenido un apego ansioso o un apego evitativo. Y en muchas investigaciones muestran que entre el 70 y el 80% de las mujeres víctimas de maltrato en la pareja han sido maltratadas física, emocionalmente o abusadas sexualmente cuando eran niñas. También víctimas de negligencia y de abandono, pero sobre todo maltrato físico, emocional y abuso sexual. Las mismas dinámicas de las que ya estaba hablando, estas mismas dinámicas van entrampando a la mujer porque no entienden lo que está pasando. Como les decía, con la pirámide que se va dando poco a poco, no entienden que hubo toda esta base que va subiendo, o con el ciclo de la violencia, que eso hace que queden atrapadas porque esperan que el hombre sí cambie, como lo demuestra. Además, es muy gratificante ese periodo de luna de miel. La indefensión aprendida, que tanto se ha hablado de Seligman, de cómo las mujeres dejan de luchar porque sienten que ya no hay nada que hacer. Se hace una investigación una vez en una universidad, en un aula de clase, se divide a la clase en 3 y se les da a cada uno unas letras y una palabra, amor, y con esa tienen que hacer otra palabra. Amor, Roma, la típica, ¿cierto? Entonces, el primero y el segundo grupo les dan 2 palabras diferentes que tienen solución, es decir, como la que acabo de decir. Y a la tercer grupo no tiene solución. Le dan una palabra que no hay forma de armar otra palabra.
Lo que les dicen es, armen otra palabra y la primera persona que pueda hacerlo, levante la mano. Y eso lo hacen varias veces y pues los dos primeros grupos siempre levantan la mano primera y el último grupo nunca levanta la mano. La última palabra que les dan a todos es la misma, es decir, si se puede convertir en otra palabra. Los del tercer grupo no lo pudieron hacer. Ya sabían que a ellos les daban la palabra que no se podía y no la hicieron. Esa es una indefensión aprendida. ¿Para qué hago algo si ya sé que no tiene resultados? La esperanza, como ya les dije, la esperanza de que sí va a seguir siendo el príncipe azul todo el tiempo. El aislamiento, que ya les había dicho, el que le hayan cortado todas las redes, pues ¿a quién más, de quién más se van a agarrar? De la única persona que le está dando esas goticas de agua, como decían, del bonsái. Y el refuerzo intermitente, el que haya amor, cosas especiales, además de violencia. Todas estas dinámicas pues se van conjugando con todo lo anterior, que se mezcla además en algunos casos, no en todos, con que después de las grandes peleas la sexualidad es espectacular. Entonces las mujeres dicen, nunca voy a sentir nada con nadie más como con esta persona. Entonces es otro elemento que la sigue atrapando. Otro que ya les dije, los efectos de la violencia, el mal estado de salud, depresión, ansiedad, miedo, culpa, vergüenza, impotencia y parálisis. Todo esto lleva a que sea cada vez más difícil salir, porque si está con más miedo, con más culpa, con más impotencia y vergüenza, pues es mucho más complicado salir. Entonces, lo mismo que genera la violencia genera todos estos efectos, a la vez estos efectos hacen que se queden ahí, no sienten que tengan la potencia, la fortaleza para salir de ahí. Y por último, también no podemos decir que no y no podemos negarlos, hay dificultades sociales, falta de recursos económicos, muchas veces la mujer no trabaja, muchas veces la mujer no tiene ingresos, no es independiente, entonces dice, ¿y yo qué hago? ¿Para dónde me voy? O tienen unos trabajos muy precarios, unos trabajos donde realmente la remuneran muy mal, entonces dicen yo cómo hago para sostener a mis hijos, no red de apoyo, sabemos ya, le han cortado todas las partes, no red de apoyo, pobre respuesta de la justicia en el sentido en que si se van a separar, todo es lento, hay conciliación, vuelva otra vez, entonces no se agiliza, entonces no hay como de dónde agarrarse a nivel judicial y problemas en las separaciones, que no se acuerda con el esposo, las visitas o la parte económica, es decir, son separaciones complicadísimas. Entonces, todo esto, miren esto, cómo todo se va mezclando y va llevando a la mujer a entrar en esa parálisis y mantenerse en una relación que es violenta. Entonces, fíjense que aquí no hay nada de masoquismo.